Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Para el Colegio de Médicos Veterinarios es muy importante abrir estos espacios de diálogo. Vamos a empezar con el conversatorio de la doctora Doina Solís de Chile y será impartido por medio de la doctora Silvia Coto, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios. En el colegio nos interesa sumamente ampliar las perspectivas del ejercicio de la profesión. Para ello, estamos tomando en cuenta las enseñanzas de aquellos colegas que están ejerciendo la profesión incluso en otros países, aprender de sus experiencias de superación y, por supuesto, conocimientos. Es un honor entonces para mí presentar ahorita pues a la doctora Coto, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios. Doctora, le dejo ese espacio a su disposición y sean bienvenidas las dos. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, siempre un gusto compartir con toda la gente que nos acompaña a través de nuestras redes sociales y darles una pincelada de lo muchísimo que hacen los médicos veterinarios en los diferentes campos, en todas las diferentes formas en las que se puede ejercer nuestra profesión. Y como si fuera poco, la calidad de exportación que tenemos de todos los colegas que han salido de Tiquicia para el mundo y que nos están dejando súper en alto. De eso se trata este espacio de conversatorios que hacemos de veterinarios en el extranjero, donde lo que hacemos es conversar un ratito con aquellos colegas que se encuentran actualmente trabajando en el extranjero o estudiando allá y que nos cuenten sus vivencias desde el lado humano más que desde la parte meramente técnica y de capacitación, ¿verdad? Y de actualización, sino del lado humano, esas vivencias, ese cómo aterrizar, cómo inspirar a otros que tal vez vienen detrás de nosotros, de que lo que muchas veces tal vez creemos que es como un imposible, hay muchos colegas nuestros que están demostrando que sí es posible y que podemos aprender de las experiencias ajenas. Le damos hoy la más cordial bienvenida a la doctora Doina Solís. Doina se encuentra actualmente en la Universidad de Chile. Y bueno, bienvenidísima, Doina. De verdad que todo un placer y un orgullo y un honor es compartir este espacio con vos. Así que te damos la más cálida bienvenida a este espacio de conversación de cafecito. Muchas gracias, doctora, y hola a todos y muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Sí, ahí, contanos, Doina. Bueno, primero que nada, ¿de dónde te graduaste? ¿En qué año te graduaste? ¿Cómo empezó esa parte de la ¿Cómo empezó el vivencia? trajín para salir de Costa Rica? ¿Cómo empezó la historia? Bueno, yo soy de la Nacional, me gradué en el 2017, por ahí, sí. Y cómo empezó es un poco complejo porque ni yo misma sé cómo empezó, pero si ahora lo pienso como desde que yo empecé a estudiar veterinaria siempre supe que quería salir de Costa Rica, siempre. O sea, desde año uno ya fue como empiezo la carrera, todavía no tengo como un norte definido, pero definitivamente quiero salir de Costa Rica, quiero seguir creciendo, quiero buscar como más opciones. Entonces yo creo que desde ahí empieza. Entré a veterinaria en la Nacional. Yo creo que no solo a mí me pasó esto, creo que a muchos compañeros, no sé si a usted, Doc, le pasó que cuando Ujú. entró a veterinaria, yo no tenía, bueno, además de saber que me encantaba la medicina felina, no tenía como algo definido al 100%. Era como vamos viendo qué va pasando, vamos estudiando áreas que me pueden gustar y después, bueno, complementamos y vemos más adelante y de ahí empezó como mi sueño de, ok, me voy a ir de Costa Rica en algún momento. Empecemos a ahorrar, eso sí, porque a veces Sí, uno escucha mucho como, bueno, que en la Casa Amarilla se desaprovechan muchas becas, pero igual hay que saber que no necesariamente las becas que hay son para nuestra área. Entonces uno también tiene que tener como en mente como, ok, si quiero salir del país puede ser que necesite un poco de plata y un poco de ahorros. Entonces de ahí empezó todo y empecé a tocar puertas para ver cómo, cómo salía de Costa Rica y cómo seguía mi sueño. Por ahí empezó más o menos. y en algún momento, digamos, ya en la carrera, ¿tenías claro que ibas a terminar como en este campo en el que estás ahorita? Tal vez contanos exactamente en la Universidad de Chile. ¿Qué terminaste haciendo en la Ok. Universidad de Chile?
para después que nos contés si eso ya te traía desde que estabas en la carrera o todavía en ese momento no tenías ni idea y más bien estabas por medicina felina y otras cosas. Bueno, la primera parte de la respuesta es que no, desde el principio no sabía que iba a terminar en esto. Ahora voy a contar un poco qué estoy haciendo. Cuando yo salí de Costa Rica, ya hace más de 5 años, Cuando yo salí de Costa en el Rica, 2019, empecé una maestría, un magíster que dicen acá en Ciencias Animales y Veterinarias en la Facultad de Veterinaria de la U de Chile. Y fue como hasta los últimos años de la carrera que a mí me empezó a gustar mucho la parte de nutrición de pequeñas especies, en particular de pequeñas especies. Además de medicina felina, obvio, uno siempre tiene como sus áreas que lo complementan y a mí siempre me ha gustado mucho el laboratorio. Entonces ahí como que decidí, voy a brincar a la parte de la maestría en ciencias animales y veterinarias y desde el 2019 que llegué acá. He estado trabajando y desarrollando líneas de investigación que no solo tienen que ver con la parte de nutrición de pequeñas especies, sino también un mundo enorme que es la inocuidad de alimentos para mascotas y también microbiota. Y son cosas que han venido creciendo a lo largo de estos años desde que llegué y la línea de investigación se ha fortalecido. Entonces, más o menos por ahí terminé. Entonces, como regresando un poco como a la primera parte de la pregunta, cuando yo entré a la Nacional, en realidad no sabía que esto me iba a gustar tanto. De hecho, bueno, yo mi trabajo final de graduación lo hice con Ale Calderón y con la doctora Urbina. Y Ujú. eso también fue como un mundo enorme y chivísima de laboratorio que, o sea, sigo insistiendo, a mí la parte de laboratorio me encanta. Y de hecho, una de las cosas que también me hizo pensar como en serio, o sea, siga esto y trate de buscar las opciones para salir de Costa Rica, fue cuando presenté mi primer trabajo de investigación, que fue que lo hice con Ale y con la doctora Urbina, y lo fui a presentar a España. Entonces, ahí fue como que también uno sale del país, se le abre la cabeza, se expanden las ideas, y a partir de eso, bueno, pues continué con todo este proceso y ahora estoy donde estoy. Después de la maestría, continué con el doctorado en nutrición y alimentos, que es el que estoy cursando ahora. Y me imagino también que digamos, esta experiencia de España debe de haberte marcado profundamente porque yo creo que de alguna forma es como un creérsela uno, de Sí, que de verdad, o sea, tal vez uno dice, no, sí, yo puedo, tal vez puedo escribir un paper y claro, y como son con las profesoras ahí que me están, ¿verdad?, ayudando en el trabajo en el trabajo final, pero yo creo que ya poder salir, poder presentar tu trabajo de investigación, ver que ya otros te reconocen también por ese trabajo, es como, o sea, este, mira, o sea, no estaba, a ver, no es que no esté tan pegado el cielo, pero a veces uno se imagina que eso es como casi que como un imposible, ¿verdad? sí. Y que si uno sí se mueve, pues en la línea y perseveras en la línea de lo que te gusta, ¿verdad? Y que te apasiona, eh, se abren las puertas. Sí, de hecho eso definitivamente fue un antes y un después porque me acuerdo que trabajamos muchísimo en esta investigación que fue con gatos, team gatos por acá, Ajá. y me acuerdo que yo un día como que estaba revisando como posibles congresos internacionales y le dije a la doctora Urbina como, ¿y si lo Ujú. vamos a presentar por allá? Y fue como, sí, claro, démosle, no sé qué, y yo lo veía en ese momento como un poco imposible, de hecho hasta pensé como cómo voy a presentar una investigación tica en un congreso como tan importante, o sea, como que uno de vez en cuando cree que uno como costarricense no tiene material para ir a presentar al resto del mundo y estamos súper equivocados. En ese momento, pues todos pasamos por nuestra etapa rookie, que en realidad creemos que no podemos hacer muchas cosas y nos estamos limitando en muchas situaciones. Y definitivamente, ponga antes y un después, yo fui a ese congreso y hasta me llamaba mucho la atención que gente de diferentes países a uno se le acercara a hacer 1000 preguntas sobre la investigación que uno hacía en Costa Rica. Súper lindo, la verdad. Yo nunca me imaginé que tantas personas se iban a acercar, preguntar que cómo hicimos el trabajo, o sea, detalles que en realidad en algún momento pensé como, bueno, ya di el primer paso, me aceptaron el trabajo en el Congreso, vamos, pero de ahí a estar allá y ver que la gente se interesaba mucho en nuestro trabajo en la Nacional, fue así como, Que alguien me muy dé bien. pelota. Sí, sí, exacto. Sí. No, y hay otro tema, ¿verdad? Yo creo que eso que señalabas vos, el síndrome del impostor, ¿verdad? Que a veces nos juega la mala pasada.
Sí. Em, en el denominador común de los conversatorios que hemos tenido con betes en el extranjero es ese tomar conciencia de que realmente, yo lo digo, la calidad del producto de exportación que tenemos, o sea, el nivel de la medicina veterinaria, de la formación en medicina veterinaria que estamos recibiendo nosotros en Costa Rica, gracias a Dios, es un muy alto nivel. em, y puede que no sea perfecta, pero tampoco estamos en una posición de desventaja evidente o marcadísima con respecto a otras universidades afuera. Más No. bien, muchas veces yo creo que tenemos hasta un valor agregado porque como aquí somos como soy, la verdad, y en muchas partes, en muchos momentos de la carrera tenemos que hacer un montón de cosas y tenemos que aprender y entonces la parte de las destrezas, de la motora fina, de la parte de procedimientos, adquirimos más bien muchas veces más expertise y más práctica que lo que se permite en otras universidades, en otros países, Sí, ¿verdad? totalmente. Y, y lo otro que ha sido un denominador común, y bueno, no sé en el caso tuyo, cómo se dio esta apertura de puertas, pero yo creo que hay otra cosa que nos caracteriza también a los ticos, ¿verdad? Y a los ticos veterinarios en el extranjero, que es que el tico tiene siempre como una voluntad muy genuina de servir y de colaborar. Siempre estamos como, sí, yo ayudo, o sea, hace Sí. falta quien dé, yo le ayudo, no importa. Y nos contaban otros colegas que muchas veces, muchas de las puertas que a ellos se les fueron abriendo y contactos que fueron conociendo, que después fueron los que los ayudaron a entrar o dieron una carta de recomendación o así, muchas veces habían sido, ¿verdad? Decían, y yo por sapo, ¿verdad? O yo, Sí. ¿cómo ha sido, digamos, esa vivencia en tu caso? ¿Qué es como el mayor desafío, tal vez, o la parte que uno dice, todo muy lindo, pero uy, esta es como la parte ahí como de los impuestos, esta es como Todo el muy lindo, costo, pero, exacto, el costo asociado, que es la parte no tan bonita que te tocó, digamos, en todo este proceso, Doina. o sea, me he enfrentado a muchos desafíos, muchos retos, no solo desde la parte profesional, sino ya con solo el hecho de salir de Costa Rica y experimentar una cultura completamente distinta a la nuestra. De hecho, a mí aquí en Chile, tras de todo, me han tocado situaciones que nunca pensé vivir, que ya las tengo que agregar como reto sin meterme a la parte profesional todavía. Pero yo llegué en el 2019 y casi que me recibió con brazos abiertos el estallido social. Y entonces ya con eso es como nosotros venimos de un país que, bueno, y no tenemos ejército, usualmente somos muy tranquilos, etcétera. Entonces ya solo vivir eso fue como, o sea, ¿quién iba a esperar que yo iba a experimentar un toque de queda, por ejemplo? Toque de Sí, queda, que situaciones súper complejas en las calles. Yo no podía ir a la universidad porque uno escuchaba que estaban quemando muchas cosas y que estaban saqueando por todo lado, pero ya vivirlo así como tratar de salir para ir a la universidad y no poder hacerlo porque no sé, tiraban una bomba molotov al frente, ya eran como, ok, aquí tenemos un reto, no importa, no voy a bajar cabeza, vamos a seguir adelante. Retos de ese tipo y a nivel profesional igual, lo comentaba ahora con Esteban también, yo siento que uno de los mayores retos ha sido como brincar de lo que normalmente uno aprende en medicina veterinaria, como las bases que uno tiene, a otras áreas del conocimiento. Porque si hay algo que a mí siempre me ha gustado es como salirme un poco de nuestra base de veterinarios y aprender, ir más allá, como diferentes áreas, como mencionaba. Entonces yo tuve que brincar, o sea, dar un salto enorme de la parte de veterinaria como la parte de microbiología molecular, meterme mucho en bioquímica y etcétera. Y al principio yo era así como, no entiendo nada, o sea, no sé qué estoy haciendo, no entiendo nada. Y yo tenía que escribir protocolos de microbiología molecular y en serio al principio no entendía nada. Eso fue como de los principales retos, pero es también lo que me ha hecho más crecer porque al mismo tiempo fue como no entiendo, pero voy a entenderlo. O sea, no voy a dejar de hacer las cosas no por no entenderlo. O sea, me voy a sentar a leer, a estudiar y aprender lo que no entiendo hasta el momento. Y a la fecha he aprendido tanto como basándome en eso, que ha sido un reto enorme, pero también parte de mi mayor aprendizaje.
No, totalmente. Y yo creo que también ahí, volviendo un poco a cómo es el perfil del médico veterinario, ¿verdad? O sea, yo siempre pienso en eh, en cuando el doctor Alfio Piva nos contaba, cuando se inauguró el auditorio con el nombre de él, nos contaba sobre los orígenes de la carrera, ¿verdad? De la escuela y todo. O sea, y la visión de él de cómo de la nada gestar una propuesta, un proyecto, sabérsela vender a la gente. O sea, entonces de ahí yo siempre digo, los médicos veterinarios somos profesionales recursivos. O sea, nosotros Sí, somos como MacGyver. O sea, con lo que nos den, nosotros vamos a ver cómo resolvemos, sí, ¿verdad? Y nos genera una enorme capacidad de adaptación, que nos permite, como decís vos, ¿verdad? Surfear estos mares de conocimiento donde además podemos pasar de un campo a otro, tal vez que no era nuestro fuerte, ¿verdad? exactamente. Y Y con como, eso como darnos cuenta, de hecho, que no es como una limitante para nosotros, porque yo sí he escuchado en otros colegas que es como, hey, es que yo no sé de esto, entonces, ¿para qué me voy a meter en esto? Nunca lo voy a lograr. Como que es lo mismo, o sea, nosotros mismos nos ponemos un límite y es como, no, no sé nada. Tal vez al principio no se sentirá como súper perdido en realidad, pero sí, o sea, tenemos como justamente lo que usted acaba de mencionar, o sea, podemos adaptarnos muy bien en diferentes campos, en diferentes áreas y no por eso pensar que no podemos hacer algo. y vieras que es súper curioso también porque cuando uno habla con futuros colegas, digamos que están en las últimas eh, partes de su carrera, ¿verdad? Ya próximos a incorporarse o así. Y ellos de repente te dicen, es que yo no entiendo por qué yo tengo que hacer un examen de incorporación, digamos, no sé, que me evalúen sobre vacas. Si yo quiero, voy a trabajar con especies silvestres. Ujú. Y yo siempre les digo, vean, ustedes no saben dónde van a terminar. No. ¿Verdad? O sea, ustedes no saben para dónde los va a llevar la vida. Ujú. Y esa es una de las bendiciones de que nuestra carrera sea tan amplia y se nos obligue a conocer un poco de todo, porque al final uno puede ir explorando y puede decir, había un colega que decía, no, yo empecé con tal cosa, ¿verdad? De los mismos que han estado en el extranjero, decía, yo empecé con tal cosa y después brinqué a otros, como a otra Sí, área, y después sí. brinqué como a otra área y pude ir como seleccionando y ya después, mira, esto es lo que más me apasiona. Sí, totalmente. De hecho, Entonces, hasta el momento lo que a mí también me ha gustado mucho es que justamente también como que todo este proceso me ha permitido como unir como los puntos principales que más me han gustado. Entonces, que eso es lo que más o menos he visto en mi trabajo desde el 2019. Entonces, también es una forma bonita de no dejar todas las áreas, digamos, las que a uno le gustan por fuera, sino como de adquirir los conocimientos para complementarlas, integrarlas. Y, integrarlas. y por ejemplo, en el caso, digamos, de donde estás ahorita, que decías que estás en investigación con microbiota y todo Sí. esto, yo me imagino, no lo sé, pregunto, ¿verdad? Porque lo desconozco, pero, por ejemplo, sí he visto que en la parte de medicina humana, en un tiempo para acá, en unos años para acá, se reconoce muchísimo la importancia de la microbiota en la producción de neurotransmisores, en un montón de cosas, ¿verdad? O Sí. sea, realmente la microbiota, una buena microbiota tiene incide increíblemente en la salud y en el bienestar de un organismo. Desde la parte, digamos, de toda esta investigación que ustedes están haciendo enfocada a mascotas, también se está corroborando todo eso. Sí, totalmente. De hecho, es como un tema súper interesante porque cuando yo hablo de esto con alguien, y de hecho hay un académico en particular en la que trabajamos que trabaja en esta área, es como mucha gente me dice el tema de la microbiota se estudia desde hace demasiado tiempo y hasta lo ven como, ay, sí, ya, eso se estudia hace demasiados años, pero yo siempre hablo de que en realidad sí, se estudia hace mucho tiempo, pero es un mundo tan amplio que se sabe mucho, pero no se sabe nada. Entonces, todos los días, bueno, igual uno tiene que pensar que la ciencia es algo dinámico y va evolucionando y hay demasiado que seguir investigando. Y en el tema de la microbiota, bueno, se empezó por humanos y ahora en mascotas sí se está viendo una estrecha relación entre patología y disbiosis y que es un círculo vicioso. O sea, si ya la mascota tiene una disbiosis, puede desarrollar o se encuentra más predispuesta al desarrollo de una enfermedad y si ya tiene una enfermedad también está predispuesta a la disbiosis.
Es un Ujú. círculo vicioso, entonces sí, es un área enorme para explorarlo. Nosotros ahora lo que vamos a empezar a investigar es un poco la modulación de la microbiota con diferentes carbohidratos no digeribles, que también es otra parte importante, pero sí es todo un mundo. O sea, del tema de la microbiota salen un montón de subtemas que se pueden investigar y en mascotas eso está creciendo muchísimo todos los días. De hecho, en algún lado por ahí leí un artículo donde decían que incluso habían visto, habían hecho estudios donde se había comprobado que la microbiota de los tutores y de las mascotas se veían recíprocamente influenciadas una por la Sí. otra. Sí, totalmente, que puede haber transferencia y no solo, o sea, es que puede haber transferencia de mucho tipo y hay que pensar que uno como propietario no es como que tiene la mascota ahí de adorno, o sea, uno la tiene encima 24/7 prácticamente, entonces la facilidad de transferencia de microbiota es enorme. Sí, y yo creo que, digamos, en esto, como decís vos, o sea, entender que la ciencia es dinámica Es y dinámica. también no solamente, no solo con el conocimiento y las herramientas que van apareciendo para el análisis, ¿verdad? Y para más estudios, sino también Sí. que los desafíos ambientales, las formas de vida, o sea, no es lo mismo ahorita, digamos, la mayoría de las mascotas nuestras que tal vez comen, no sé, concentrado seco, ¿verdad? Croquetas o algo así, o algunos que los tienen con dietas barf o así, Ujú. que yo me acuerdo lo que comía el primer perro que hubo en mi Sí. casa, que primero era sobros, ¿verdad? Eran unas ollas con de todo. Y después me acuerdo de lo que fue como ya sé, hagamos números, como hace 40 años, ¿verdad? De los primeros concentrados que existían en el país, que eran un polvo que uno lo mezclaba con agua y esa cosa ni siquiera no se homogenizaba, era como acerrín, ¿verdad? Sí, A lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y toda la investigación, todo lo que se sigue descubriendo. claro. Sí, claro, en el área de la nutrición, de un tiempo para acá, eso ha evolucionado montones. O sea, y de hecho también hay que considerar que ahora los propietarios están súper interesados y súper metidos en el tema de qué está comiendo mi mascota, qué le doy, qué le compro, qué es lo mejor. Y entonces sí, es un área en constante crecimiento. Los tutores son ahora muchísimo más estudiosos y como todo está a un clic de distancia, yo creo que también Sí. nosotros como veterinarios tenemos que ser muy cuidadosos también y hasta muy honestos, ¿verdad? Que si no sabemos sobre algo, a veces es mejor decir, vea, sobre este tema no sé, pero voy a averiguarle o lo voy a contactar con un colega que tal vez se dedica mucho más a esa parte. Porque sí, el tutor hoy en día es muchísimo más exigente y se cuida Ujú. muchísimo más. ¿Cómo has visto, Doina, en Chile, bueno, lo que mencionabas, digamos, de estos desafíos de entorno social, eso es todo un tema, ¿verdad? Todo un tema. Todo un tema y yo creo que, digamos, a nosotros como ticos de un país sin ejército nos marca increíblemente, o sea, nos choquea. Sí. Yo estuve, a mis 15 años, estuve en Venezuela cuando se dio el golpe de estado de Carlos Andrés Pérez. Ujú. Y cuando a mí me despertaron y yo vi en las noticias, en el televisor, un tanque de guerra entrando en la escalinata del Palacio Miraflores para meterse, A uno le impacta demasiado ver esas cosas. claro. Y Ujú. después, o sea, ver uno pasar los aviones militares, ¿verdad? O sea, de verdad es una angustia que uno siente porque uno dice, en mi casa esto no se ve, ¿cómo se Sí. come esto? ¿Verdad? ¿Cómo hiciste para lidiar con todo esto? Porque incluso hasta los toques de queda, o sea, es una Sí. normalidad con un montón de bemoles que pasan también, me imagino yo, una factura emocional dura, más no sé, ni siquiera el mal de patria, ¿verdad? Y estando tan recién llegada. Sí, bueno, el mal de patria, ahora también lo hablaba con Esteban, yo lo he manejado como súper bien, así que eso no me ha afectado tanto, obviamente. O sea, igual uno siempre piensa que Costa Rica y que la familia y que el calorcito tico y demás, obvio. Nosotros somos muy diferentes al resto de Latinoamérica, pero sí, o sea, como mencionaba antes, yo jamás pensé cómo voy a llegar, qué está pasando con el estallido social, vine como, no sé, a vivir en una sociedad como tan conflictiva, lo pensaba yo en algún momento. O sea, como qué está pasando y cómo hago yo también como para salirle de esto y continuar mi proceso, porque de hecho me frenó durante mucho tiempo, porque como yo mencionaba, yo no podía ir al laboratorio y hacer absolutamente nada. De hecho, me acuerdo súper bien un día
que sí fui por necia, como por tica necia, me dijeron como, ay, no, mejor no vaya porque está un poco peligroso. Y yo, ay, no, no, o sea, ya llevo varios días atrasada en el laboratorio, entonces voy a ir. Y recuerdo que iba en el bus y había de camino a la universidad, era como un supermercado súper grande, así, pero enorme, como por decir un, no sé, un Walmart en Costa Rica, y no existía, lo habían quemado todo. Entonces yo estaba pasando, eso estaba todavía con ciertas llamas encendidas y había un montón de buses encendidos y ya ahí como que yo dije como, yo creo que tengo que hacer caso y no ser tan intensa y devolverme. De hecho, me tuve que devolver porque no pude llegar hasta la facultad porque todas las calles estaban cerradas. Entonces, sí, también es como pensar que si uno va a salir de Costa Rica y toma como esa decisión de, ok, voy a seguir mis sueños de salir del país, uno se puede enfrentar con cosas que uno nunca pensó que las iba a ver. O sea, yo jamás pensé, voy a irme a Chile. Y además de, no sé, enfrentarme a ciertos retos académicos, voy a vivir un estallido social. Entonces, bueno, es parte de como la tranquilidad que uno tiene como que desarrollar cuando pasan cosas que se salen de las manos de uno no lo puede controlar. Sí, totalmente, totalmente. Y son experiencias, ¿verdad? Que uno, pues, como decíamos, uno no está necesariamente acostumbrado a esto, ¿verdad? Y que al final se convierten en un desafío a nivel personal que te incide sí o sí, porque somos seres integrales en tu capacidad también de resolver Sí. toda la parte profesional o laboral, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de circunstancias le asumen le ponen un extra de dificultad todavía aún mayor, ¿verdad? Así como la parte la barrera del idioma, cuando hemos hablado con otros colegas que están, por ejemplo, en Alemania o en otros lugares, ¿verdad? Que Sí, igual me imagino. nos contaban, pero que bueno, como decís vos, si yo no sé de eso, estudio. Sí. ¿Verdad? Tengo que aprender. Había un colega que está en Alemania y decía, bueno, yo era terrible con mi alemán porque no era muy bueno y entonces en las rondas en el hospital no me lograba comunicar muy bien, pero yo apenas llegaba a la casa me ponía a leer el periódico todos los días, ¿verdad? Y a escuchar noticias y todo. Entonces, sí hay una milla extra, ¿verdad? Ahí. Ahora vos, digamos, desde la perspectiva de un profesional nuestro afuera, doña, vos, cómo te ves en el futuro? ¿Qué ves de aquí a los próximos 10 años de Doina? ¿Te ves quedándote allá? ¿Te ves volviendo? ¿Te ves, no sé, haciendo algo en paralelo ahí, promoviendo la investigación acá con lo que ya aprendiste allá? O sea, parte de lo que a mí me encantaría y que ya lo he propuesto acá en varias ocasiones es justamente llevar el conocimiento, o sea, todo lo que he aprendido acá a Costa Rica. O sea, yo creo que es parte también importante de lo que los ticos que salimos a buscar nuevos horizontes, o sea, como parte de lo que a mí, de hecho, como costarricense me nace hacer, o sea, como llevarme un poquito de mi conocimiento a colegas que tal vez no tienen la oportunidad de estar en contacto con lo que yo he estado. Entonces, eso igual sí me encantaría, de que me vaya a regresar, pues no lo sé. Yo soy como muy toque en el tema de estudios, entonces yo siempre lo tengo muy claro, yo no voy a dejar de estudiar. Entonces, de aquí a un futuro, no sé, y más bien tengo como muchas metas a futuro que no sé si las lograré todas, pero por lo menos sí me veo todavía complementando lo que ya sé en el área de investigación. La academia me gusta muchísimo y algo que me hace mucha falta, que igual no lo descarto, es continuar con la clínica. O sea, la clínica a mí me encanta. Igual tuve la oportunidad durante mi maestría de estar como parte clínica y parte investigación, porque de eso se trataba. Pero sí, exactamente qué va a suceder, no lo sé. Esa es la parte interesante, es lo que le Sí, pone el suspenso. Ahí podemos dejar exactamente. los tres puntitos del continuará. Sí, totalmente. O sea, de vez en cuando a mí me preguntan como, ¿y ya después del doctorado? Ya, ¿verdad? Y yo así como, no, así como, no, no necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué pienso hacer? Y yo, un postdoc puede ser, no sé, hay muchas otras opciones. Entonces, en realidad, no cierro puertas con respecto a temas de formación. Yo creo que en eso, bueno, te lo aplaudo porque realmente hoy en día yo creo que lo que más pesa en cualquier profesión, en cualquier situación laboral,
hasta personal es esa mentalidad de aprendizaje, ¿verdad? Aquellos que son el eterno estudiante, la gente que siempre quiere saber más, que quiere explorar, que quiere, es los curiosos, yo digo los curiosos, ¿verdad? Que siempre queremos como explotar eso. eh, Siempre es un valor agregado en cualquier lugar donde vayan a estar. Siempre le aportan muchísimo a cualquier trabajo, a cualquier equipo de trabajo, siempre le aportan muchísimo a cualquier organización donde lleguen. Em, y bueno, como lo decías, creo que también como sociedad, pues uno siempre tiene como esa espinita, ¿verdad? De querer devolverle uno Sí, algo o, totalmente. o al alma mater o al país o y creo que ahí pues sí hay muchísima posibilidad de pensar cómo combinar esas pasiones, ¿verdad? O sea, Sí. tal vez devolver algo, ya sea como decís vos por docencia, ver, yo creo que Costa Rica tiene un desafío enorme en la medicina veterinaria, Doina, y esto se sabe, se recontrasabe desde que yo estaba en la U. Y es que necesitamos empezar a crear los espacios de especialidades en Ujú. la medicina veterinaria. O sea, yo me gradué en el 2004, o sea, tenemos 20 años de estar oyendo lo mismo. En aquel momento era lo mismo, era necesitamos especialidades. Sí, Y creo que el mercado hoy en día también se presta para eso, ¿verdad? Hay mucha gente que está teniendo que ir afuera, a hacer pasantías o así, ¿verdad? O ir y volver, porque no logran tener acá cómo formarse, digamos, ya en una que no hay especialidad como opciones. tal. Y el tutor lo busca y lo merece, ¿verdad? Yo creo que es increíble el nivel de medicina veterinaria que estamos haciendo. Yo jamás, de verdad, jamás, hace 20 años, cuando yo me gradué, jamás me hubiera imaginado que en 20 años estuviéramos donde estamos. O sea, que tenemos tags, ¿verdad? Que hay gente que paga para hacerle los tags a sus mascotas, que hay gente que está haciendo quimioterapia, que pusieron un stent cardíaco con un fluoroscopio. O Sí, sea, antes que jamás. eso sonaba como, Sí, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que ir aprovechando como esos espacios, ¿verdad? De innovación, a ir cosechando la voluntad política también, ¿verdad? Temprano, fuera de cámaras, estábamos hablando de la importancia de reconocer el enfoque de una sola salud, que los ujú. médicos veterinarios lo sabemos y lo entendemos desde hace más de una Hace década, ¿verdad? demasiado tiempo. Y hoy en día apenas muchos de los profesionales en salud en nuestro país apenas van entendiendo el concepto y aún así no lo logran tener como muy claro, pero ahí es justamente donde tenemos que empezar a entrar los médicos veterinarios a sentarnos en esas mesas de diálogo, en esas mesas de propuesta, sea legislativa, sea de política pública, sea de agendas de innovación, de todo esto, ¿verdad? Sí, Porque totalmente. hay una perspectiva totalmente diferente. Y no sé qué es el mensaje que vos le darías a la gente, a los nuevos, a los no tan nuevos, a los que están estudiando. Si hubo alguien que a vos te marcó, te inspiró, por qué esa persona te inspiró de esa forma y cuál sería el mensaje que les darías a los que vienen detrás. O sea, inspiración en mi vida siempre va a ser mi mamá, siempre. O sea, una persona súper luchadora, eh, nos hizo salir adelante a como pudo. Mi inspiración siempre va a ser ella. Em, Obviamente también eso se mezcla de uno sale del país y la falta que uno le hace a la familia y todo, pero sí fue como mi inspiración para seguir estudiando y demás y mi apoyo constante. O sea, a la fecha, por más de que yo le hago falta y todo, yo sé que está súper orgullosa de que yo decidí seguir en esto y que he llegado hasta donde estoy. Consejo para muchas personas que quisieran seguir creciendo, salir del país y demás. O sea, de hecho, hace poco estuve en Costa Rica, estuve en la Nacional y le decía a los estudiantes que, o sea, no le tengan miedo al cambio. De hecho, yo soy muy, todavía, de hecho, no lo he dejado de lado, pero a mí el cambio a veces me da cosa, como decimos nosotros, ¿verdad? O sea, no es como que lo ame. Y obviamente, ¿qué más cambio que salir de Costa Rica y de cambiar su vida de la noche a la mañana? Más, digamos, en mi caso, cuando me di cuenta que ya podía venir acá y que estaba aceptada en el posgrado y todo, tuve como,
como un mes para organizar mi vida, mis pensamientos, mis locuras y salir de Costa Rica y venirme para acá. Entonces, o sea, en realidad nada es imposible. La cosa es em, buscar opciones, no bajar la cabeza porque me imagino que no solo a mí me pasó, pero a veces uno toca puertas y la puerta no se abre. Pero si toco la puerta y no se abre, no me voy a dar media vuelta y me voy a ir. O sea, voy a seguir tocando puertas. Entonces, así fue como a mí, la verdad, me fueron pasando las cosas, porque fui tocando puertas y una que otra se abrió. Entonces, no sé, ser perseverante, ser determinado. De hecho, yo creo que eso como un conjunto de un conjunto de características que a mí me han hecho como seguir en lo que estoy. En algún momento leí por ahí que esto es como ambas caras de la moneda. No me acuerdo cómo era lo que había leído, que la perseverancia nos va a ayudar a superar obstáculos y la determinación nos mantiene con nuestro enfoque sobre el objetivo. Entonces yo creo que es como una combinación muy importante para nosotros y para los que quieran en algún momento seguir creciendo y tomar este tipo de decisiones. Totalmente. Yo siempre trato de decirle a la gente, primero lo que vos decís, ¿verdad? O sea, no hay que tenerle miedo al cambio. Al Exacto. final de cuentas, el cambio es la única constante que tenemos en la vida, ¿verdad? O sea, Sí, queramos o no, no tenemos control sobre prácticamente nada. Y entre más fácilmente nos adaptemos nosotros al cambio y lo abracemos siempre como oportunidades de crecimiento, pues menos sufrimiento va a haber de por medio, ¿verdad? exacto. Y lo otro es que también yo siempre trato de repetírmelo yo y repetírselo a las personas que están a mi lado, es eh, siempre creemos, o sea, si tenemos una situación y tenemos que preguntar y vamos a poder tener un sí o un no, tenemos 50 y 50% de probabilidades, exactamente las mismas, ¿verdad? Sí. A veces creemos que el no es más del 50%, que pesa más, se nos olvida. Ujú. Y realmente no, tenemos las mismas posibilidades de que nos den una respuesta a la otra. Y si no Exacto, preguntamos, tenemos un no. O sea, si por temor no preguntamos, igual tenemos un no, nos quedamos donde estamos. En cambio, si exactamente. preguntamos, si nos movemos, tenemos una posibilidad, aunque sea pequeña, de que el resultado sea otro. Y en el peor de los casos, si no resultó, nos quedamos exactamente Sí, donde estábamos, totalmente. pero con la experiencia, ¿verdad? Ujú. Con la experiencia y con el empoderamiento de decir, me dijeron que no, no importa. Sí, El primer no tal vez duela más, pero ya después uno va echando callo, ¿verdad? sí, totalmente. De hecho, hablando de esto, y perdón que interrumpa, pero me Tranquila. acabo de acordar justamente algo que a mí me pasó acá. Yo estaba en la maestría, estaba como en ese momento de tiene que empezar su tesis, ¿verdad? Estaba como primer año, full cursos, full de todo. Y yo tenía como súper visto en qué quería trabajar, así, pero súper decidida. Y empecé a tocar puertas, mucha gente, aquí se trabaja mucho por financiamiento, por proyectos del Estado. Entonces muchos académicos eran como, no, no tengo proyecto, entonces no puedo trabajar con usted. Entonces era como, o sea, qué mal, no me está dando bola, no puedo hacer, tal vez no termine haciendo lo que yo quería hacer, etcétera. Y una vez en una reunión que tuvimos en la Facultad de Veterinaria, llegaron unos académicos de donde yo estoy ahora, del INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Y llegó la jefe del laboratorio de microbiología y probióticos, empezó a hablar un poco de su línea de investigación y demás, pero en ningún momento mencionó mascotas, animales, nada. Pero el asunto es que yo hice como el clic, como yo creo que yo puedo complementar lo que yo quiero hacer con ella. Pero Mm. pensé, puede ser que si le diga como, hey, quiere trabajar conmigo, me va a decir que no. Y bueno, ya ahí como, no, no, di, levántese y hable con ella a ver qué tal. Y me acuerdo súper bien, llegué, me presenté, le dije que me interesaba hablar con ella para ver si podía trabajar más adelante, no sé qué. Y me dijo que sí. O sea, de hecho, pasó cierto tiempo, me dijo que fuera una reunión con ella y a partir de ese momento venimos trabajando juntas. Entonces es como el mejor ejemplo de que si uno no se mueve, nadie se va a mover por uno. Punto número uno. Y punto número dos, lo que usted justamente acaba de decir, o sea... Puede ser que ese día yo me hubiera levantado y la persona con la que hablé me hubiera dicho como que no estaba interesada en trabajar conmigo, pero no importa, o sea, eso nada más me deja experiencia y me da como el empuje para seguir buscando opciones, simple y sencillamente, pero así es como pasan las cosas, no es como que van a suceder de la forma más hermosa que uno se la puede imaginar. Y yo creo que también hay otra cosa, ¿verdad? Que es súper interesante. Primero, ese factor sorpresa que vos señalás, ¿verdad? El que ay, voy a animarme, o sea. Sí,
fijo, seguro ni va a querer trabajar conmigo, pero igual voy a Sí, preguntar. Y llevarte esa sorpresa que te digan sí, ¿verdad? Uno sí, hasta cuesta a veces como creerlo, ¿verdad? Yo creo que volvemos ahí un poquito, creo que es la humildad y también a veces el síndrome del impostor que a veces nos juega la mala pasada. Pero yo creo que también decían algunos de los otros colegas en los otros conversatorios que hemos hecho, que decían, vean, uno ve tal vez a los otros investigadores, a los grandes a gurús los en X más top. tema, exacto, ¿verdad? Sí, Como dice uno, los papás de los tomates, ¿verdad? De los temas que a nosotros nos apasionan y tal vez uno está en el mismo recinto y uno dice, no, yo cómo le voy a llegar a hablar. Y sí, resulta que te das cuenta de que son seres humanos exactamente iguales a uno, con ujú, una anuencia también a compartir su conocimiento, a encontrar otras personas que son igual de apasionados que ellos, ¿verdad? Por lo que sí, les gusta. sí. Em, y que decían que eso también era como de sus más gratas sorpresas que se habían llevado a lo largo del camino, ¿verdad? Yo siento que igual la gente, entre más conocedora es, más gata, más pro, más humildes son. O sea, eso es lo que yo he sentido hasta el momento. A veces uno como que le da miedo como, uy, o sea, él escribió ese libro, o sea, no le va a contestar. Si usted se le acerca, no. O sea, y son súper top y al final los que más saben son los más humildes. Por lo menos eso ha sido mi experiencia hasta el momento. Y es bonito como saber eso porque justamente es como... Uno no necesariamente creería que le van a contestar a uno un correo o que si le van a contestar a uno tal vez es como que le contestaré solo por ser, por protocolo, pero no me interesa el correo de esa persona y a fin de cuentas no es tan como uno lo pensaba. Y me ha pasado justamente, de hecho hace poco me pasó que contacté a una doctora que es muy gata en un tema que a mí me interesa y me dijo como vi tu trabajo en tal congreso. Y entonces fue como, Imagínate. ¿usted vio mi trabajo en serio? O sea, no le creo, seguro me lo está diciendo nada más para caerme bien o algo así. Y son cosas que sí, que uno no se imagina, pero que así uno va haciendo contactos y se abren puertas y lo mismo, o sea, atreverse, atreverse. No, pues genial. Bueno, Doina, vamos a dejar un espacio para las preguntas que el doctor Esteban está eh, revisando, ¿Ok? ¿verdad? Y para que puedas contestarlas. Entonces, Ok. Esteban, todo tuyo el micrófono para que le vayas trasladando las preguntas a la doctora Solís. Y de verdad, o sea, yo siempre les digo a todos, esto es como la punta del iceberg. O sea, empezamos a hablar de estas cosas y después es como, ay, tenemos tanto como para Sí, seguir hay conversando, demasiados ¿verdad? temas. Demasiado rica la charla, la verdad. Muy buenas las vivencias de la doctora. Sí, hay varias preguntas. Vamos, en orden. Bueno, acá no es una pregunta como tal, pero la doctora Minushka Kay dice, doctorísima, mis respetos, y le manda Muchas saludes. gracias. Una consulta que hace Pablo Fajardo dice, ¿qué consejos darías a otros médicos veterinarios que están considerando trasladarse a otro país para ejercer su profesión? Em, Bueno, primero tener todo el entusiasmo para salir de Costa Rica y para adaptarse a otro lugar. Sí asesorarse muy bien sobre qué es lo que hay que hacer para convalidar, homologar títulos. Eso es muy importante. Si lo que están pensando es como irse a otro país y ejercer, eso es muy importante. Porque a veces uno cree que la situación es igual para todos los países, pero cada país tiene su proceso. Y es como, o sea, yo siempre he escuchado que, por ejemplo, ciertos estados de Estados Unidos es súper difícil convalidar el título, que son años de años de años, etcétera. Y yo creo que es de las cosas más importantes si uno está pensando en salir de Costa Rica y ejercer, porque después uno se lleva la sorpresa que uno llega a otro país pensando que el proceso va a ser súper sencillo y que apenas uno llega empieza a trabajar y no es así. Por ejemplo, acá es un país que es algo así y el proceso para homologar el título y para empezar a ejercer puede llevar años. Entonces creo que sería el consejo principal, asegurarse muy bien de cuáles son todo el proceso que uno tiene que hacer para homologar título y para empezar a ejercer de cero. Y nada Perfecto, más que se anime, que se anime y que le dé para el país que quiera y muchos éxitos. perfecto, perfecto, doctora. Esta pregunta es muy similar. Es de un doctor Juan Vargas. Dice que si es muy difícil el proceso de admisión para un estudiante de Centroamérica directamente. Me imagino que es en la Universidad de Chile lo que está preguntando. Ok, dependiendo de la admisión, digamos a nivel de posgrado, depende de la universidad, depende del programa,
Por ejemplo, en la Universidad de Chile es difícil. De hecho, en algún momento yo pensé como yo no voy a entrar. De hecho, el primer año que postulé dije como, bueno, yo voy a postular y si no sale, y pues no sale. Después pruebo. En el caso de una maestría, bueno, tanto maestría como doctorado no tiene que hacer un examen oral. El de la maestría es un poquito más light porque la maestría lo que el fondo es como quiero especializarme en un área en particular. El doctorado es un poco más difícil, a veces las entrevistas, el examen puede durar hasta una hora, más o menos así es el proceso de admisión, pero eso varía dependiendo de la universidad y el programa. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cómo la nutrición incide en la salud bucal de la mascota? ¿Cuáles serían los top a considerar cuando uno elige concentrado? Ok, bueno, esto es más propio del tema. En realidad, uno siempre ha escuchado que dependiendo del tipo de alimento, digamos, cuando uno habla de dieta convencional, ya sea húmeda o extruida, eso tiene un impacto en la salud bucodental de nuestras mascotas. Uno a veces tiende a escuchar que se sataniza mucho el uso de dietas húmedas porque obviamente por su composición es mucho más probable que se depositen partes del alimento y que si uno no tiene cuidado con la higiene de bucodental de la mascota, pues obviamente lleva enfermedad periodontal. Em, en este sentido hay muchos tipos de alimentos. Los alimentos secos sí se ha visto que hasta cierto punto favorecen la salud bucodental, pero hay de todo. O sea, ahora hay muchas formulaciones, hay formulaciones que tienen componentes como antioxidantes o compuestos bioactivos que previenen la formación de placa y de sarro, entre otros. Entonces, sí, definitivamente hay una relación y pues lo más importante acá es saber que la nutrición es algo individualizado. La nutrición siempre, recomendación médico veterinaria, hay que individualizarla dependiendo de las necesidades del paciente. Perfecto, perfecto, doctora. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la formación continua y las oportunidades de desarrollo profesional en Chile en comparación con Costa Rica? En la formación continua acá, pues siento lo que hablábamos un poco ahora con la doctora. Aquí siento que hay muchas oportunidades. En realidad, uno por donde busque tiene formas de crecer. Tal vez eso nos falta un poquito en Costa Rica, aunque no crean. O sea, igual yo soy siempre súper orgullosa de mi formación en Costa Rica y de lo que tenemos allá, pero sí, sí hay muchas opciones acá en términos de nuevas áreas y aquí pues, se expanden las áreas del conocimiento. Entonces, sí, la pregunta va dirigida un poco más a eso, como si puedo como crecer más en Chile de lo que se tiene en Costa Rica, pues obviamente dependiendo del área que quieran complementar y sí, sí hay mucha educación continua por acá y muchas opciones. Perfecto, perfecto, doctora. Por el momento esas serían las consultas que tenemos. Igual le cedo la palabra a la doctora Coto para que siga con el conversatorio y para la parte final. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, yo creo que de esto lo principal, ¿verdad? Es realmente el ejemplo a seguir. Nosotros siempre esperamos que con estas conversaciones, estos conversatorios, que cumplen dos propósitos principalmente. Uno es darle a conocer a la sociedad civil la calidad de los médicos veterinarios que se han formado en nuestro país y que los tenemos afuera, dejando el nombre de nuestro país muy en alto. Ujú. Y la otra es en la audiencia de nuestros médicos veterinarios o estudiantes de medicina veterinaria, es que sea una inspiración también por si quieren seguir pasos, ¿verdad? De gente como esta. Muchos también, siempre, los colegas siempre dicen, bueno, eh, si tienen, por ejemplo, alguna duda, ¿verdad? Me pueden escribir, o sea, también como esa fraternidad que Sí. tenemos, ¿verdad? De apoyarnos, mira, yo te puedo poner en contacto con alguien que está en tal lado, que es bastante bonito. Estos son los espacios que compartimos para este tipo de iniciativas. Esperamos, Doina, como te decía, que no sea esta la última, que sea la primera, pero no la última de muchos espacios de conversación, que eventualmente también en lo que es la formación de otros colegas, otros profesionales,
nuestros, también podamos contar con vos para que recibamos charlas y nos actualices con todas esas cosas tan chivas que hemos hablado de la microbiota y todo esto. O sea que, punto y aparte, lo que hablábamos, ¿verdad? Que a veces la medicina humana va un poquito detrás de la medicina veterinaria. Cuando se habla de estos trasplantes de microbiota, ¿verdad? Por cápsulas o microbolos fecales y todo esto que en la medicina veterinaria se practica y se conoce desde hace años. Sí, Y en la medicina humana en este momento se está viendo como el wow, ¿verdad? O sea, podríamos utilizarlo. Creo que definitivamente ahí es donde queda más que evidenciado que los médicos veterinarios tenemos que estar en muchas mesas de trabajo, en muchas mesas de discusión, porque tenemos sí, muchísimo para aportar. Y con personas y profesionales como vos y como el resto de los vetes en el extranjero, em, pues va a haber todavía una discusiones muchísimo más enriquecidas, ¿verdad? De parte del colegio y del gremio de médicos veterinarios, yo te doy la más calurosa agradecimiento por este ratito. Las puertas quedan abiertas para vos, como siempre, ¿verdad? Y cualquier iniciativa, cualquier propuesta que quieras tener en algún momento, que quieras acercarte más a nuestros colegas o que quieras desarrollar algún tipo de proyecto o acá, ¿verdad? O con la misma universidad, pues contá con nosotros, sabes que somos de puertas abiertas. Y gracias. te dejo el espacio para que hagas tu mensaje de cierre, más bien. Y de nuevo, de mi parte, súper orgullosa, súper honrada de haber Gracias. podido compartir este ratito con vos y de puertas abiertas para que ojalá hayan muchos más conversatorios con vos de otro montón de temas más. Gracias, doctora. No, de mi parte, yo encantada de compartir conocimientos con todos los ticos interesados en en las cosas raras que hacemos por acá. Son súper interesantes, pueden ser medio raras, pero son súper interesantes. Em, Igual como lo dije ahora que fui a Costa Rica, puede ser a través del colegio mismo, algo así, pero si algún estudiante, los mismos colegas quieren como tips, no sé, información, lo que sea de cómo salir de Costa Rica, de opciones, sobre todo aquí en Chile, que por aquí es donde yo ando, pónganse en contacto conmigo. O sea, yo siempre estaré dispuesta a ayudarlos. Y sí, me encantaría más adelante tener más conversatorios y aportar a esto. Así que más bien gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctora. La verdad es que muy enriquecedor todo este espacio. De parte del colegio, le agradecemos tanto a usted como a la doctora Coto por este conversatorio. Esperemos que esto sea pues una puerta de entrada para aquellos colegas o inclusive estudiantes que quieran ir a estudiar fuera del país. Nada más quería pues aprovechar también la oportunidad para invitar a todo el gremio también al Congreso de Médicos Veterinarios 14 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Vamos a contar con múltiples ponentes y congresistas. Trataremos temas de fauna silvestre, salud pública, clínica de menores, pediatría, salud pública e industria alimentaria. Cualquier información está en la página del colegio. Igual, si tienen alguna duda, nos pueden contactar por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos. Muchas gracias a todos. Recuerden que estos conversatorios se van a estar realizando mensualmente. Esperemos contar con su participación y bueno, buenas noches. Muy buenas noches, Esteban. Hasta luego. Chao. Gracias.